Bienvenido a Relatos Bíblicos Eternos. Aquí damos vida a las historias más profundas de la fe, aquellas que han marcado generaciones y siguen hablando en el silencio del alma. Donde el tiempo no borra, donde el espíritu no calla, donde la voz de la fe no se apaga. Hoy presentamos la noche que Jacob luchó con Dios. La noche caía lentamente sobre el campamento, como un velo espeso y sagrado que cubría cada cosa con un silencio antiguo. En el horizonte, los últimos rastros de luz se hundían detrás de las colinas, y los pastores ya habían recogido a los rebaños, agrupándolos cerca del arroyo de Jaboc. El murmullo del agua era constante, un canto sutil que hablaba de promesas y peligros, y por encima del murmullo, un viento tenue traía consigo el aroma de polvo, piedras y tiempo. Jacob estaba de pie, solo. A cierta distancia, su familia dormía bajo toldos improvisados, esposas, hijos, siervos, camellos, ganado. Todo lo que era suyo estaba allí, y sin embargo, él sentía que esa noche no le pertenecía a ninguno de ellos. Había una separación invisible, una barrera hecha no de espacio, sino de misterio. Aquella noche era distinta. Se sentía como el borde de algo. El fin de una cosa. El inicio de otra que no sabía nombrar. Habían pasado más de 20 años desde que huyó de la casa de su padre. Años de sudor, engaño, trabajo, crecimiento, hijos. Había construido una vida, amasado riquezas, ganado rebaños, fundado un clan. Pero dentro de él aún habitaba un nombre roto, Jacob. El que suplantó. El que huyó. El que mintió. El que temía. Y ahora Esaú venía a su encuentro. No sabía si venía en paz o con espada. Solo sabía que venía con 400 hombres. Y aunque había dividido su campamento en dos, enviado regalos, preparado estrategias, orado con fervor y proclamado promesas, nada de eso callaba la voz interna que le recordaba: le robaste la primogenitura. Le robaste la bendición. ¿Crees que el pasado duerme para siempre? Jacob no podía dormir. No porque el suelo fuera duro, ni por el aire helado, ni por los lobos que se oían a lo lejos, sino porque dentro de su pecho rugía un animal sin nombre. Había orado muchas veces en su vida. Había escuchado a Dios en sueños, había visto ángeles subir y bajar por escaleras invisibles, había sentido la mano del Altísimo protegerlo de Labán. Pero esta noche era otra cosa. Esta noche no buscaba protección. Buscaba perdón. Y, quizás, juicio. Se acercó al arroyo. Se arrodilló junto a una roca y metió las manos en el agua. Estaba fría como la verdad. Se lavó el rostro, como si quisiera quitarse años de engaños. Pero el rostro volvió a ser el mismo. Aquel con el que había engañado a su padre, fingiendo ser su hermano. Aquel que aún llevaba el aroma de las pieles de cabra con que cubrió sus brazos para parecer otro. Un suspiro le brotó del alma, profundo, casi como un llanto ahogado. Miró al cielo. No dijo nada. Pero en ese silencio habló más que nunca. Dios de mi padre Abraham, susurró por fin, Dios de mi padre Isaac. Tú me dijiste que regresara. Me prometiste bien. Me dijiste que estarías conmigo. Pero, ¿me conoces, Señor? ¿Sabes quién soy? La pregunta flotó en el aire como una brasa. No era una queja. No era un reclamo. Era una confesión envuelta en súplica. Porque Jacob sabía que el problema no era Esaú. Ni Labán. Ni el viaje. El problema era él. Jacob era el problema. Y él lo sabía. No merezco nada, continuó. Crucé este Jordán solo, con un bastón. Y ahora tengo mujeres, hijos, siervos, rebaños. Tú me bendijiste. Pero, ¿qué soy yo, si mi nombre sigue siendo Jacob? Se quedó quieto. El viento se detuvo un instante. El agua parecía contener la respiración. ¿Y él también? Entonces, algo en su interior se quebró. No un hueso, no un músculo, sino una estructura invisible. El andamiaje con el que había sostenido su alma durante décadas se vino abajo en silencio. Se incorporó, temblando. Miró al campamento dormido. Y supo que no podía quedarse allí. Aún no. No hasta resolver la noche. No hasta entender si Dios lo recibía como Jacob o como algo más. Cruzó el arroyo solo. Dejó atrás a su gente.
a sus posesiones, a su historia. Porque si debía luchar con Dios, como presentía, no podía hacerlo llevando equipaje. Del otro lado del Jabok, el silencio era aún más profundo. No había fogatas. No había ganado. Solo tierra, piedras y estrellas. La luna lo bañaba con una luz suave, pero suficiente para ver su propia sombra sobre el suelo. Y allí se quedó, de pie, sin moverse. Esperando. Esperaba algo, sin saber qué. Un sonido. Una palabra. Una aparición. Quizá un juicio. Quizá una muerte. Pero lo que llegó no fue un trueno, ni un fuego, ni una voz. Fue una presencia. Sin forma, sin anuncio. Alguien estaba allí. De pronto. Como si siempre hubiera estado. Jacob giró. Y lo vio. Era un hombre. O parecía un hombre. Pero su rostro estaba cubierto por la sombra. Su cuerpo era delgado, pero fuerte. No hablaba. Solo lo miraba. Y en esa mirada estaba todo, juicio, misericordia, poder y algo que Jacob no entendía. Entonces el hombre avanzó. Sin palabra. Y lo tomó. No con violencia. Sino con decisión. Como si aquello fuera inevitable. Como si ambos lo supieran desde siempre. Y Jacob respondió. No por defensa. Sino por destino. Y comenzaron a luchar. El combate no era como una pelea de hombres. No había golpes furiosos, ni sangre, ni gritos. Era una lucha cuerpo a cuerpo, sostenida, silenciosa, intensa. Una lucha del alma, con los músculos como intermediarios. Una lucha que parecía hecha para no terminar. Se revolcaron sobre la tierra, entre piedras y raíces, bajo la luna que parecía mirarlos sin parpadear. Jacob se aferraba con toda su fuerza. ¿El otro también? No había ventaja. No había derrota. Solo lucha. Una lucha que consumía tiempo y aliento. Y mientras el cuerpo se agotaba, el alma se encendía. Porque en cada empuje, en cada agarre, Jacob sentía que no solo estaba enfrentando a ese extraño, sino a todo lo que había sido. A su pasado. A su nombre. A sus miedos. A sus decisiones. A su vergüenza. A su anhelo de bendición. El combate continuó. La noche avanzaba. Las estrellas giraban. Y Jacob no soltaba. La lucha no tenía tiempo. No porque durara horas, sino porque el tiempo parecía haberse retirado, como si no quisiera estorbar. No había ruido en el mundo, salvo el jadeo ahogado de dos cuerpos aferrados uno al otro, como si uno no quisiera dejar ir y el otro tampoco pudiera. Jacob ya no sabía si estaba sobre la tierra o flotando sobre la memoria. Sentía sus músculos fatigados, su respiración entrecortada, su ropa empapada de sudor y tierra, pero su conciencia parecía estar en otro plano, uno en el que cada movimiento hablaba de cosas más hondas que el cuerpo. No peleaba con un hombre. No peleaba con un enemigo. No peleaba con un ángel siquiera. Luchaba con Dios. ¿Y lo sabía? ¿Pero cómo se lucha con Dios? La pregunta no tenía respuesta. Solo había instinto. Instinto que venía de años guardados, de dolores acumulados, de un corazón que no había tenido reposo desde que era joven. Jacob apretaba. ¿Resistía? No pedía explicaciones. No gritaba. Solo se aferraba. Como si su vida dependiera de ello. Como si, en ese forcejeo sagrado, pudiera encontrar finalmente su nombre. No sabía si quería ganar o perder. Solo sabía que no quería soltar. Porque soltar significaba volver a ser Jacob. Y Jacob ya no quería ser Jacob. La figura con la que luchaba tampoco hablaba. Su fuerza era inmensa, pero no aplastante. Luchaba con Jacob como un padre que sostiene a su hijo con firmeza sin destruirlo, como si midiera cada gesto, cada torsión, cada empuje. No buscaba dañarlo. Pero tampoco dejaba que lo venciera. De pronto, en medio de un giro brusco, la figura tocó la cadera de Jacob. No lo empujó. No lo golpeó. Solo lo tocó. Y el dolor fue inmediato. Agudo. Total. Jacob gritó. Por primera vez en toda la noche, gritó.
Cayó sobre una rodilla, su pierna flaqueando. Sintió como su articulación se deshacía por dentro, como si algo invisible la hubiera desprendido. Era un dolor físico, pero traía consigo algo más. Como si la herida revelara lo que había estado oculto durante años. Como si su alma también hubiera sido dislocada. Tembló. Se aferró al hombro del otro con ambas manos. Ya no podía mantenerse de pie. La lucha se volvió desigual. Él estaba roto. Cojo. Pero aún así, no soltó. Déjame ir, dijo, por fin, la voz del otro. Era una voz baja, firme, sin urgencia, como un río subterráneo que habla sin levantar su caudal. Está por amanecer. Jacob apretó con más fuerza. La noche, la larga noche, estaba por ceder. El primer hilo de luz apenas tocaba el horizonte. El cielo, antes negro y lleno de estrellas, comenzaba a volverse gris, luego azul oscuro. El alba era inminente. Pero Jacob no pensaba en eso. No te soltaré, jadeó. No te soltaré, si no me bendices. La frase no fue una demanda. Fue una confesión. Jacob no quería ganar. Quería ser bendecido. No por bienes. No por rebaños. No por territorio. Esa bendición ya la tenía. Quería otra cosa. Algo que nunca había tenido. Algo que ni siquiera había sabido cómo pedir. Quería ser reconocido. Quería que alguien, que Dios, le dijera, tú eres algo más que lo que creíste ser. Silencio. La figura no se movió. Jacob seguía aferrado, aún temblando, aún jadeando, aún cojo. ¿Cómo te llamas?, preguntó la voz. Jacob cerró los ojos. Era la pregunta que temía. La misma que un día había evitado, cuando su padre, ciego y viejo, le había preguntado lo mismo. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob había dicho, soy Esaú. Pero esta vez no mintió. Y Jacob susurró. El sonido cayó al suelo como una confesión pesada. Y entonces, la figura respondió. Ya no te llamarás Jacob. El viento pareció detenerse. Tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob abrió los ojos. Una luz nueva parecía envolver la figura del hombre. Ya no era sombra. Ahora irradiaba algo que la carne no puede imitar. Lo miraba con una intensidad distinta, como si lo viera por primera vez, o como si siempre lo hubiera conocido. Jacob no entendía todo. Pero supo, en lo profundo de su espíritu, que ya no era el mismo. Dime tu nombre, susurró, casi sin fuerzas. La figura lo miró, y aunque no respondió, algo en su silencio dijo más que 1000 nombres. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Fue lo único que dijo. Y luego lo bendijo allí. No con palabras. No con un gesto ritual. Lo bendijo con presencia. Con verdad. Con una herida que no sanaría, pero que daría sentido. Lo bendijo con un nombre nuevo. Lo bendijo con identidad. Y luego se fue. Jacob cayó al suelo. No por debilidad. Sino porque el momento lo sobrepasaba. ¿Amanecía? La luz tocó el suelo donde él y Dios habían luchado. Y Jacob lloró. Lloró sin vergüenza. Lloró como un niño que ha vuelto a casa. Lloró como un hombre que ha soltado un peso que llevaba desde el vientre. Lloró como Israel. Se incorporó, como pudo. Su pierna dolía. El hueso no volvería a estar como antes. Pero no le importaba. Porque esa herida sería su señal. La llevaría siempre. Y no le avergonzaría. Sería su recuerdo de que había visto a Dios, y había vivido. Miró al horizonte. El sol se alzaba. El campamento dormía aún. Esaú venía. La vida seguía. Pero él ya no era el mismo. Caminó lento, cojeando. Pero cada paso era una victoria. Porque ya no caminaba huyendo. Caminaba con nombre nuevo. Israel. Aquel que luchó con Dios, y fue visto. El sol ascendía sobre el valle como un juicio y una promesa. Su luz, aún tenue, pintaba el paisaje con tonos de oro gastado, revelando las formas dormidas del campamento disperso. Todo parecía calmo. Todo parecía igual. Pero Jacob ya no era Jacob.
Y aunque nadie lo supiera aún, su alma lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Su cadera herida lo recordaría con cada paso. Había cruzado un umbral invisible, y aunque el mundo seguía girando como antes, él ya no pertenecía del todo a este lado. Avanzaba lento, apoyado sobre un bastón improvisado. Su andar era torpe pero firme. Cada paso dolía, sí, pero no le importaba. Porque cada paso era testimonio de la lucha. Porque cada paso era un eco del nombre que había recibido en la oscuridad. Israel. Aquel que luchó con Dios y vivió. Aquel que ya no tenía que esconderse, que suplantar, que huir. Sus ojos miraban hacia el campamento, y sin embargo, parecía ver más allá. Veía rostros aún dormidos, carpas inmóviles, niños envueltos en mantas, animales echados sobre la tierra tibia. Veía a sus esposas, Lea y Raquel, a los siervos, a los hijos, sus muchos hijos. Todo eso era su vida. Todo eso era su responsabilidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentarlo todo sin miedo. Porque había sido visto. Porque había sido tocado. Porque había sido herido, por amor. Se detuvo al borde del río. Las aguas del Jabok fluían tranquilas, como si nunca hubieran sido testigos de una lucha sagrada. Pero Jacob sabía. Allí, en ese otro lado, había encontrado al que no se puede ver. Allí, había sido redimido. Se inclinó, tomó agua entre las manos y bebió. La frescura le recordó que estaba vivo. Que la historia no había terminado. Que el verdadero encuentro aún no esperaba. Esaú. Su hermano. El mismo cuya voz no escuchaba desde hacía 20 años. El mismo de quien huyó. El mismo a quien engañó, suplantó, temió. Y que ahora venía, con 400 hombres. Un nudo invisible volvió a subirle al pecho. No era miedo. Era memoria. Era la parte de él que aún no había terminado de sanar. La parte que debía enfrentarse no a Dios, sino a su propio pasado. Cuando entró al campamento, los primeros niños despertaban. Los siervos comenzaron a moverse, encendiendo el fuego, preparando los animales, revisando los enseres. Nadie notó, al principio, la diferencia en Jacob. Pero luego, uno tras otro, empezaron a mirar. Su rostro tenía una expresión distinta. Y su andar era cojo. ¿Qué ha sucedido, mi señor?, preguntó un joven pastor. Jacob no respondió. Solo lo miró con ternura y pasó de largo. Raquel lo vio desde la puerta de su tienda. Su rostro se tensó al verlo herido. Corrió hacia él. Jacob. ¿Qué te ha pasado? Él se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y por un momento, el tiempo se hizo pequeño. He luchado con Dios, dijo suavemente. Y he vivido. Ella no comprendió del todo. Pero algo en su voz, en su postura, en su mirada, la hizo guardar silencio. Lo abrazó, con fuerza. Y por primera vez en años, Jacob se dejó abrazar sin reservas. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara, Esaú estaba cerca. Muy cerca. Uno de los siervos regresó jadeando desde la distancia, el polvo cubriendo sus pies. Señor Jacob, dijo entre respiraciones. Tu hermano, está a menos de media jornada. Viene con hombres armados. ¿Muchos? Jacob asintió. Ya lo sabía. No por el siervo. Lo sabía desde el día anterior. Pero ahora ya no temía el encuentro. No porque confiara en la buena voluntad de Esaú, ni en sus preparativos, sino porque confiaba en el Dios con quien había luchado. En el Dios que lo había nombrado. En el Dios que no lo había destruido. Organizó su gente con cuidado. Puso a las siervas y sus hijos al frente. Luego a Lea y sus hijos. Y al final, a Raquel con José. Él iría primero. Solo. Delante de todos. No como una víctima. No como un líder altivo. Sino como un hermano arrepentido. Tomó aire. Y avanzó. El camino era llano y polvoriento. El sol ascendía sin compasión, calentando las piedras y el alma. A la distancia, una nube de polvo anunciaba el avance de Esaú y su ejército. Pero Jacob no detenía su paso. Cada metro recorrido lo acercaba más a aquel que había jurado matarlo.
cada paso cojeado lo empujaba hacia el abismo de lo desconocido. Cuando vio por fin a su hermano, algo en él tembló. Esaú era más grande, más ancho, más curtido por el desierto y el tiempo. Venía a caballo. Sus hombres lo seguían como sombras compactas. Era un ejército. Jacob se detuvo. Luego se inclinó. Una vez. Luego otra. 7 veces en total, hasta tocar la tierra con el rostro. Cada inclinación era una confesión. Una forma de decir, te suplanté, te robé, te herí, pero ya no soy el mismo. No sabía qué pasaría. Quizás Esaú ordenaría que lo mataran allí mismo. Quizás lo despreciaría. Quizás lo humillaría. Pero nada de eso ocurrió. Esaú descendió de su caballo. Corrió hacia Jacob. Y lo abrazó. Lo abrazó como si los años no hubieran existido. Como si el odio se hubiera derretido en el calor del desierto. Como si el amor de hermanos hubiera estado aguardando bajo la tierra todo ese tiempo, esperando el momento de brotar. Y Jacob, el que había luchado con Dios, el que había cojeado hacia su hermano, lloró. Lloró sobre el cuello de Esaú, como si al fin el alma hubiera encontrado descanso. Los hombres de Esaú miraban en silencio. Nadie comprendía del todo qué ocurría, pero sabían que estaban presenciando algo más grande que una tregua. Era reconciliación. Era algo que los ejércitos no podían provocar. Era algo que venía de otro lugar. Esaú también lloraba. No dijo palabras de acusación. No le exigió cuentas. Solo preguntó. ¿Por qué tantos regalos? ¿Por qué dividiste a tu gente así? Jacob respondió. Porque temía tu enojo. Porque he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y me has recibido con gracia. Esaú negó con la cabeza, aún conmovido. No necesito nada tuyo, hermano. Tengo lo suficiente. Jacob insistió. Tómalo. Te lo ruego. No como pago, sino como señal de mi paz. Esaú lo aceptó. Pasaron juntos parte del día. Hablaron. Comieron. Compartieron silencio. Y luego, cada uno siguió su camino. Esaú hacia Seir. Jacob hacia Sucot. Pero Jacob ya no caminaba igual. No solo por su cadera, sino porque su alma iba delante de él, libre de cadenas invisibles. Esa noche, en su tienda, Jacob no podía dormir. El silencio era distinto. Ya no pesaba. No oprimía. Era un silencio de plenitud. De promesa cumplida. Se levantó. Salió al aire libre. Miró las estrellas. Y supo que, aunque aún habría dolor, aún habría pruebas, aún habría muertes y pérdidas, él ya no estaría solo. Porque lo había visto. Había visto a Dios. Y había sido transformado. Jacob había dejado atrás el abrazo de Esaú como quien abandona una carga antigua en medio del desierto. Y aunque la arena seguía bajo sus pies y el sol aún caía implacable sobre su cabeza, algo dentro de él se había aligerado. Avanzaba lento, sí, porque su cuerpo ya no caminaba igual. Pero su alma caminaba más erguida que nunca. La caravana marchaba en silencio hacia Sucot. Los niños dormían a ratos en brazos de sus madres, los animales avanzaban obedientes, los siervos miraban a su señor con una mezcla de asombro y respeto renovado. Todos habían sido testigos del milagro sin palabras. Jacob, ahora Israel, había regresado del umbral de lo divino con un rostro diferente. Como si, aunque dolido, brillara. Como si llevara en sus ojos una visión que no podía describir. Y sin embargo, mientras avanzaban, una inquietud se sembraba en su pecho. Era una sensación leve, al principio, como un eco débil, pero que crecía con cada paso. No era culpa, ni remordimiento, ni miedo. Era una conciencia. Una certeza que nacía del alma, el viaje no había terminado. Porque no se trataba solo de reconciliarse con Esaú. Había otro pasado. Otro nombre. Otro sitio al que debía regresar. Betel. El lugar donde Dios le había hablado por primera vez. Donde había visto ángeles subir y bajar. Donde, siendo aún un muchacho temeroso, huyendo de su casa, había dormido sobre una piedra y despertado con una promesa. Allí había hecho un voto. Allí había dicho,
si Dios me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y me permite volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y Dios lo había hecho. Le había dado todo, comida, vestido, mujeres, hijos, rebaños. Le había protegido de Labán, de Esaú, de sí mismo. Le había bendecido. Pero Jacob aún no había vuelto a Betel. No con su cuerpo. No con su promesa. Sucot fue su primera parada. Allí edificó una casa para sí, y cobertizos para su ganado. Por eso el lugar recibió aquel nombre. Permaneció un tiempo, permitiendo que la fatiga se disipara, que los niños crecieran un poco, que los animales se recuperaran del largo camino. Pero su corazón no hallaba reposo. A veces salía solo, cojeando entre los árboles, y miraba hacia el norte, hacia la tierra donde había nacido. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Había un llamado. Una deuda santa. Una cita pendiente. Luego subió a Siquem. Compró un terreno frente a la ciudad y allí alzó un altar. Lo llamó él Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Lo llamó así porque al fin sentía que podía poner su nombre nuevo junto al nombre de Dios, sin vergüenza. Pero Siquem no fue un lugar de paz. Fue el lugar donde la tragedia lo alcanzó de nuevo. Dina, su hija, la única hija de Lea, salió a ver a las hijas de la tierra. Era una joven curiosa, viva, con el corazón abierto al mundo. Pero la ciudad que visitó no compartía su inocencia. Siquem, hijo de Jame, príncipe del lugar, la vio. La tomó. La deshonró. Y luego la amó. Con la confusión propia de quien no distingue entre el deseo y el respeto, quiso hacerla su esposa. Fue con su padre, Jame, y juntos vinieron a Jacob a pedir la mano de Dina. Dijeron palabras suaves. Ofrecieron acuerdos. Propusieron mezclarse como pueblos. Pero Jacob no habló. Esperó. Sus hijos, al enterarse, se encendieron de ira. Simeón y Leví, los hermanos mayores de Dina, no vieron diplomacia en aquel acto. Solo vieron una herida. Una mancha sobre el honor de su casa. ¿Y urdieron un plan? Engañaron a Jame y a Siquem. Dijeron que sí, que aceptarían el matrimonio, pero con una condición, que todo varón de aquella ciudad se circuncidara, como señal de pacto, como ellos mismos estaban circuncidados. Jame aceptó. Siquem también. Convencieron a su gente. Y en pocos días, todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Pero al tercer día, cuando el dolor era más fuerte, Simeón y Leví tomaron espadas. Entraron en la ciudad. Y mataron a todos los hombres. A todos. Jacob se enteró por los gritos. Por la sangre. Por el humo. Por los cuerpos. No gritó. No los maldijo. Pero su rostro se cubrió de un dolor más profundo que el que había sentido en el Jaboc. Porque esta vez no luchaba con Dios, ni con su historia. Esta vez luchaba con la violencia que brotaba de su propia sangre. Me habéis turbado, les dijo. Habéis hecho mi nombre abominable entre los pueblos de esta tierra. Si se juntan contra mí, seré destruido. Yo y mi casa. Pero ellos respondieron fríamente. ¿Había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? El silencio cayó. Ninguno ganó. Todos perdieron. Esa noche, Jacob no durmió. Salió del campamento, apoyado en su bastón, y caminó hasta un claro. Allí, bajo las estrellas, levantó la mirada. ¿Dónde estás, Señor? Susurró. Tú me diste este nombre. Tú me hiciste volver. Pero, ¿qué hago ahora? ¿Dónde estás en medio de esta sangre? Y entonces oyó la voz. No como un trueno. No como un sueño. Sino como un susurro que atravesaba el alma. Levántate. Sube a Betel. Habita allí. Y hazme un altar. Al Dios que se te apareció cuando huías. Jacob cerró los ojos. Respiró hondo. El mensaje era claro. No debía quedarse en Siquem. No debía vivir entre las ruinas del pecado de sus hijos. No debía construir sobre la tragedia. Debía volver. A Betel. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Reunió a toda su casa. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, dijo con voz firme.
Limpiaos. Mudad vuestros vestidos. Nos levantaremos y subiremos a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Todos obedecieron. Le entregaron los ídolos, los zarcillos, los talismanes. Jacob los enterró bajo una encina, como si sepultara el pasado. Luego partieron. Y el temor de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Nadie persiguió a Jacob. Nadie tocó su campamento. Porque había una mano invisible que los cubría. Porque Dios mismo marchaba con ellos. Y al fin, llegaron a Betel. Jacob se detuvo. Miró el lugar. Era el mismo, y no lo era. La piedra sobre la que había dormido aún estaba allí, medio cubierta de hierba. El cielo tenía el mismo color. Pero él ya no era el mismo. Allí alzó un altar. Lo llamó el Betel, el Dios de la casa de Dios. Y allí lloró. Lloró por lo que fue. Por lo que no fue. Por lo que Dios no dejó de ser. Allí volvió a oír la voz. Tú eres Jacob. Pero no te llamarás más Jacob. Tu nombre será Israel. Y lo bendijo. Y dijo, yo soy el Dios omnipotente. Fructifica. Multiplícate. De ti saldrá una nación. Y reyes nacerán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti. Y a tu descendencia. Jacob cayó de rodillas. Dios subió de él, del lugar donde había hablado. Y Jacob alzó una piedra. La erigió como señal. La ungió con aceite. Y llamó el lugar, Betel. Pero el viaje no terminó allí. La vida aún tenía espinas. Poco después, partieron de Betel. Y en el camino hacia Efrata, Raquel, su amada, su preferida, la madre de José, dio a luz. Fue un parto difícil. Los dolores eran intensos. Las parteras hacían lo posible. Jacob esperaba fuera de la tienda, tenso, orando. Pero el clamor que se oía dentro no era de alegría. Era un clamor de lucha. Como la noche del Jaboc. Como Sicam. Como Betel. Y cuando el niño nació, Raquel estaba muriendo. Llámalo Benoni, susurró con voz débil. Hijo de mi dolor. Y murió. Jacob entró. La vio. Ya sin aliento. La besó en la frente. Y tomó al niño en sus brazos. No será llamado Benoni, dijo con lágrimas. Su nombre será Benjamín. Hijo de mi mano derecha. La enterró en el camino. En una tumba solitaria. Levantó una piedra sobre su sepulcro. Y lloró. Así era la vida de Israel. Una vida de luchas. De heridas. De promesas. De muertes. De nombres. De encuentros con Dios y con el dolor. Y sin embargo, en todo, el Dios de Betel no se apartó. El camino desde Betel se extendía árido y callado. Los pasos de Jacob, más lentos ahora, marcaban un ritmo distinto en la caravana. Había enterrado a Raquel junto al camino de Efrata, y el dolor aún le roía el pecho como una zarza ardiente. La piedra que colocó sobre su tumba seguía en pie, testigo mudo de la pérdida. No hubo canto, ni lamento ritual. Solo el silencio del desierto y la carga de un amor sepultado. Benjamín, el hijo de su vejez, dormía en brazos de una nodriza. José, aún joven pero con ojos que sabían ver más allá de los demás, caminaba cerca de su padre, como queriendo custodiar un corazón quebrado. Las tiendas, el ganado, los sirvientes, todo seguía, como si el mundo no se hubiera enterado de que una mujer había muerto y que un nombre nuevo, Benjamín, había sido pronunciado entre lágrimas. Jacob no hablaba mucho desde entonces. No por amargura, sino porque había cosas que solo podían ser dichas a Dios. A menudo, por las noches, se alejaba del campamento, se arrodillaba sobre la tierra seca y levantaba los ojos al cielo. Aquel mismo cielo donde había visto la escalera de ángeles. Aquel mismo donde Dios le había hablado. Ahora oraba sin palabras. Solo su aliento, su dolor, y la esperanza de que Dios aún escuchara. La familia de Jacob se asentó un tiempo cerca de Migdal Eder. Era una tierra de pasto abundante, cercana a las rutas, pero lo suficientemente retirada para mantener la paz. Allí crecieron los hijos, se multiplicaron los ganados y la sombra del pasado parecía alejarse.
Pero la paz es frágil entre los hombres. Y más aún entre hermanos. Rubén, el primogénito, llevaba consigo el peso de haber nacido primero pero no haber ganado del todo el corazón de su padre. Jacob lo respetaba, sí, pero sus ojos se posaban con más ternura en José, el hijo de Raquel. ¿Y eso dolía? Un día, en la soledad de las tiendas, Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, madre de Dan y Neftalí. No fue amor, ni deseo. Fue orgullo herido. Una rebelión muda. Una forma torpe de reclamar poder. Jacob lo supo. Pero no dijo nada, aún. El silencio de Jacob no era indiferencia. Era una espera. Una observación. Porque ya no era el hombre impulsivo que huía. Era Israel, y conocía bien las consecuencias de las acciones no habladas. Los hijos crecían. Cada uno con su carácter. Cada uno con su historia. Simeón y Leví, los violentos, seguían portando la culpa de Siquem como un fuego escondido bajo la piel. Eran fieros, leales, pero su ira era impredecible. Judá, en cambio, comenzaba a mostrarse distinto. No tan impulsivo, no tan severo. Sus palabras eran consideradas. Sus decisiones, más equilibradas. Había en él un germen de liderazgo que no pasaba desapercibido. Pero José era otra cosa. A los 17 años, su rostro tenía la claridad de un muchacho y la profundidad de un anciano. Tenía sueños. No sueños comunes, sino visiones. Y las contaba. No por arrogancia, sino porque creía que todos podían ver lo que él veía. Pero no era así. Escuchad este sueño que he tenido, dijo una mañana mientras sus hermanos desayunaban junto al fuego. Estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantaba y se mantenía en pie, y vuestros manojos lo rodeaban y se inclinaban ante él. Hubo un silencio. Luego rieron, con burla. ¿Acaso reinará sobre nosotros? Preguntó Judá, entrecerrando los ojos. ¿Gobernará sobre nosotros? Pero José no se detuvo. Tuve otro sueño, continuó. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez, incluso Jacob lo reprendió. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Pero su corazón guardó las palabras. Había algo en esos sueños que lo inquietaba. Pasaron los días. Jacob, confiando en José más que en ninguno, lo enviaba a menudo a supervisar a sus hermanos mientras pastaban lejos, en Siquem o Dotán. José regresaba con informes detallados, y no siempre favorables. Eso aumentó el resentimiento. Pero el símbolo más visible de la preferencia de Jacob fue la túnica de colores. Una prenda fina, larga, de múltiples tonos, que resaltaba a la vista. Una señal de favor. De elección. Los hermanos la veían y no podían evitar sentir cómo el desprecio crecía. No era solo envidia. Era algo más profundo. Una sensación de ser desplazados. De que el amor de su padre se había reducido a un solo hijo. Un día, Jacob llamó a José. Tus hermanos están en Siquem. Llévales comida y tráeme noticias. José obedeció. Se puso su túnica, tomó los víveres y partió. El viaje era largo. Atravesó valles, montañas, campos. Llegó a Siquem, pero no los halló. Un hombre, al verlo vagar, le preguntó. ¿A quién buscas? A mis hermanos. Pastan rebaños. ¿Has oído de ellos? Sí, respondió el hombre. Se han ido a Dotán. Y José partió de nuevo, sin saber que caminaba hacia su destino. Hacia su abismo. Desde lejos, los hermanos lo vieron venir. La túnica brillaba al sol como una señal de todo lo que detestaban. Ahí viene el soñador, dijo Simeón. Matémoslo, sugirió Leví. Lo arrojamos a una cisterna y diremos que una fiera lo devoró. No derramemos sangre, intervino Rubén, con una voz más apagada de lo habitual. Echémoslo a esta cisterna. Pero no le hagáis daño. Rubén planeaba rescatarlo después, en secreto. Cuando José llegó, lo rodearon. Lo tomaron por sorpresa. Le arrancaron la túnica. Lo golpearon. Lo arrastraron. No gritó. No suplicó. Solo miró a cada uno. No con odio, sino con una tristeza insondable.
Y lo arrojaron a la cisterna. ¿Estaba vacía? No había agua. Solo oscuridad. Mientras comían pan, como si nada hubiese pasado, vieron acercarse una caravana de ismaelitas, comerciantes que iban hacia Egipto con especias y bálsamos. Entonces Judá habló. ¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo. Es nuestra sangre, pero que viva como esclavo. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. José fue sacado de la cisterna. Lo ataron. Lo arrastraron. No miró atrás. Rubén no estaba. Al regresar y hallar la cisterna vacía, rasgó sus vestiduras. Pero ya era tarde. Tomaron la túnica. La mancharon con sangre de cabra. La llevaron a Jacob. ¿Reconoces esto? Le dijeron. Jacob la tomó. La acarició. Y su alma se partió en dos. Es la túnica de mi hijo, dijo. Una fiera lo ha devorado. José ha sido desgarrado. Y rasgó sus vestidos. Se vistió de luto. Y lloró muchos días. Ninguno pudo consolarlo. Descenderé enlutado al Seol, dijo. A mi hijo. Pero José estaba vivo. Y el Dios de sus padres estaba con él. Pasaron los años. Y el silencio fue largo. Para Jacob, los días se oscurecieron desde la desaparición de José. Vivía, pero no con el alma entera. Se movía entre tiendas y rebaños, pero algo esencial en él se había apagado. No había mañana que no pensara en su hijo. No había noche en que no escuchara en sueño su voz. Los otros hijos crecían, se casaban, tenían hijos. Pero Jacob apenas los miraba. Su afecto, fragmentado por el dolor, se había sellado detrás de la tumba que nunca visitó, porque no existía. El cuerpo de José no estaba en ninguna parte. Y eso hacía la herida más profunda. Más difícil de cerrar. Solo Benjamín recibía aún su ternura. El hijo de Raquel. El último que había nacido de su amor. Lo cuidaba con celo, lo mantenía cerca. En él veía un reflejo de lo perdido. Pero también, quizás, una segunda oportunidad para amar. La tierra se volvió árida. Las lluvias cesaron. Las fuentes menguaron. El hambre comenzó a extenderse como un suspiro temido entre las casas. Canaán, rica y fértil, ahora parecía despojada por una mano invisible. Jacob miraba el cielo y no hablaba. Como si entendiera que esta sequía no era solo un castigo, sino un llamado. Un día, sus hijos se reunieron en torno a él. Habían oído que en Egipto, tierra de los faraones, había grano. Había comida. Porque alguien, nadie sabía quién, había organizado almacenes, había previsto la hambruna, y ahora vendía alimento a extranjeros. Ide, les dijo Jacob. Comprad grano para que vivamos, y no muramos. Y así los 10 hermanos, todos menos Benjamín, partieron hacia Egipto. Cruzaron el desierto. Llegaron a la ciudad del Nilo. Se presentaron ante un gobernador, un hombre imponente, vestido como egipcio, pero cuya mirada no era del todo extranjera. Se inclinaron ante él. Y José los reconoció. Había pasado mucho tiempo. Estaba afeitado, su lengua era egipcia, su porte era regio. Pero al verlos postrados, su corazón tembló. No los odiaba. No buscaba venganza. Pero tampoco podía rebelarse aún. Había un propósito más alto en juego. Una enseñanza que debía completarse. Un arrepentimiento que debían hacer. Los acusó de espías. Ellos negaron. Somos hermanos, hijos de un mismo hombre. Uno de nosotros ya no vive. Y el menor está con nuestro padre. José los observó. Sintió el peso de las palabras. Y decidió probarlos. Los retuvo 3 días. Luego, les exigió que dejaran a uno como garantía y regresaran con el menor. Hasta que vea al más joven, no creeré. Simeón fue retenido. Y los demás partieron, con sacos llenos de grano, y sus monedas misteriosamente devueltas en lo profundo de las bolsas. Cuando llegaron a Canaán, contaron todo a Jacob. Mostraron el grano. Mostraron el dinero. Y explicaron la condición. El varón de Egipto quiere ver a Benjamín. Jacob se estremeció. Me privasteis de mis hijos. José no está. Simeón no está.
¿Y ahora me queréis quitar a Benjamín? Todo esto contra mí ha venido. Rehusó. Durante semanas. Hasta que el grano se agotó. Debéis regresar, dijo con voz resignada. Judá dio un paso al frente. Yo lo responderé. De mi mano lo pedirás. Si no te lo devuelvo, seré culpable para siempre. Jacob miró a su hijo. Había madurado. Había cambiado. Ya no era solo un nombre entre los otros. Ide. Llevad doble dinero. Llevad presentes. Y que el Dios omnipotente os conceda misericordia. Cuando José vio a Benjamín, casi cayó. El rostro del muchacho tenía la dulzura de Raquel. La pureza de un hijo sin culpa. Se retiró a una cámara interior y lloró. Luego se lavó el rostro y volvió. Organizó un banquete. Sentó a los hermanos por edad. Los observó. Les habló con afecto, pero aún sin rebelarse. Llenó sus sacos de nuevo, y escondió su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando partieron, envió tras ellos a un siervo. Los alcanzaron. Registraron los sacos. Hallaron la copa. Y los acusaron. El que la tenga, quedará como esclavo, dijo el siervo. Los hermanos rasgaron sus vestidos. Regresaron. José los esperó. Los miró uno por uno. El ladrón será mi siervo. Los demás pueden regresar. Entonces Judá se adelantó. Permíteme hablar, dijo. Nuestro padre ya ha perdido a uno de sus hijos. Si perdiera a este, moriría. Yo te ruego, déjame a mí en su lugar. Yo seré tu siervo. Pero deja que el joven regrese. José no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios. Y lloró a gritos. ¿Yo soy José? ¿Vive aún mi padre? Los hermanos quedaron mudos. No podían creerlo. No podían hablar. Yo soy vuestro hermano. A quien vendisteis a Egipto. Pero no os angustiéis. Porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. José los abrazó uno a uno. Lloró sobre Benjamín. Lloró sobre Judá. Y luego envió carrozas. Ropa. Provisiones. Todo para su padre. Jacob no lo creyó al principio. Y José vive, le dijeron. Y es señor de toda la tierra de Egipto. Su corazón se detuvo. Pero cuando vio los carros, los presentes, las palabras, revivió. Basta. Exclamó. Iré. Veré a mi hijo antes de morir. Partió con su familia entera. Todos sus hijos. Todos sus nietos. Todas sus posesiones. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios. Y en la noche, Dios le habló. No temas descender a Egipto. Allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo. Y también te haré volver. Jacob llegó a Gosén. Cuando vio a José, corrió lo más que pudo. Y lo abrazó largo, sin palabras. Ahora muero, susurró. Porque he visto tu rostro, y aún vives. Vivió en Egipto 17 años más. Vio crecer a los hijos de José, Manasés y Efraín. Los bendijo. Cruzó los brazos, y el menor recibió la mayor bendición. Antes de morir, llamó a todos sus hijos. Uno por uno. Les habló. Les profetizó. Les advirtió. A Rubén, impetuoso como las aguas, no serás el principal. A Simeón y Leví, instrumentos de violencia. A Judá, a ti te alabarán tus hermanos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y así continuó, hasta llegar a José. Tú eres rama fructífera junto a la fuente. Tus arqueros te aborrecieron, pero tu arco se mantuvo firme. El Dios de tu padre te ayudará, y el Omnipotente te bendecirá. Murió Jacob en paz. Habiendo visto a sus hijos unidos. A su hijo perdido, restaurado. Habiendo comprendido que la lucha que vivió aquella noche, junto al Jaboc, no fue una excepción, sino un modelo, la vida entera es un combate con Dios. Una noche larga de esfuerzo, dolor y renacimiento. Pero al amanecer, Él bendice. Lo llevaron a Canaán. Lo enterraron junto a Abraham, Isaac y Sara, en la cueva de Macpela. Y sobre su tumba, la historia de Israel continuó.
Gracias por acompañarnos en esta travesía sagrada por la vida de Jacob, el patriarca que luchó con Dios y fue transformado. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte y compartirla. Cada relato en este canal busca recordarnos que detrás de cada hombre roto hay un propósito eterno. Y que incluso en la noche más oscura, Dios está presente. Hasta el próximo encuentro, en Relatos Bíblicos Eternos.